Camilo, muy buenos días. Realmente es una gran alegría tenerlo aquí entre nosotros en Salmos. Ya a usted lo hemos mencionado muchas veces y lo hemos visto en algunos encuentros. Nos ha faltado solo es su ilustre visita por esta casa. Entonces, ojalá que tengamos la oportunidad prontamente. Su nombre completo es Camilo Alfonso López Saavedra. Y bueno, ha hecho una historia muy buena de estudios relacionados con las ciencias religiosas y nada menos que con teología, magíster y doctor allí en la Javeriana. ¿Nos recuerda el título de su tesis en la Javeriana para su doctorado, Camilo? Días, padre, claro que sí. El título fue Resurrección, Renacimiento, Oriente-Occidente en diálogo, desde la intuición cosmoteándrica de Raymond Panikar. ¿Qué efectos ha tenido la propuesta de esa tesis en el ambiente religioso, pues cristiano sobre todo, cuando pues es un poco monolítica la mirada que tenemos a la hora de hablar de resurrección y de vida y todo lo escatológico? ¿Qué ha pasado por allí con tu tesis? Pues bueno, padre, como dicen, somos enanos en hombros de gigantes. Yo, la verdad, estoy como, o sea, vengo detrás de un grupo de teólogos que han dado el primer paso para investigar a Panikar. En realidad es un pensamiento que no se ha explorado muchísimo. Y estos dos teólogos iniciales, el primero Juan Daniel Soriano en Chile, quien hizo su tesis doctoral sobre Panikar, sobre la revelación en Panikar como en el 80, y José Luis Mesa Rueda, el segundo latinoamericano y teólogo colombiano, primer teólogo colombiano que incursionó en el pensamiento de Panikar. Vale la pena mencionar que hay dos maestros espirituales aquí en Colombia, el padre Víctor Ricardo, el padre Jorge Julio, quienes han tenido también, han hecho un ejercicio de vinculación entre la espiritualidad oriente y la espiritualidad cristiana occidental. Entonces, por eso digo yo que somos enanos en hombros de gigantes, porque a mí me trazaron un camino que ha sido mucho más fácil, porque a ellos les tocó mucha más reticencia y oposición. O sea, tanto a Daniel como José Luis, como al padre Víctor Ricardo, es muy difícil, ¿no? Hacer estos puentes y estas relaciones, pero hoy ya tiene mucha más recepción. Entonces, cuando yo presento mi tesis sobre la muerte y pongo dos categorías como renacimiento y resurrección en diálogo, que para la iglesia, por supuesto, para la teología convencional, es imposible que haya algún tipo de cercanía y proximidad. Eso fue lo primero que me dieron cuando presenté el proyecto. Esto es irreconciliable. Pero por el trabajo que ya habían hecho ustedes, padre Víctor Ricardo y Juan Daniel y José Luis y otros tantos panicarianos en Europa, pues se me permitió investigarlo. Entonces, gracias a ustedes, la recepción que ha tenido, entonces ya he comentado un poco cómo fue el proceso, y la recepción que ha tenido ha sido muy buena. ¿En qué sentido? En que en la pandemia nos vimos cara a cara con la muerte como nunca antes. Y las respuestas habituales que se daban desde una sola mirada no fueron suficientes. Y ahí ha estado la recepción. Y las personas han estado abiertas a escuchar esta propuesta. Qué interesante, porque mira cómo las circunstancias nos ponen de frente a la resolución de asuntos que, por estar encerrados en una sola cosmovisión y en un dogmatismo, en un discurso religioso eh, supuestamente irreconciliable con otros, a veces nos quedamos sin instrumentos para enfrentar la existencia con todas sus vicisitudes. Entonces, pues tú estás abriendo una puerta ya, además con una tesis doctoral y una tesis doctoral en una universidad católica que dice
ya mucho. Y pues qué bueno que hayas querido metértele a esto y tú sabes mejor que todo lo que hay que hacer académicamente para tener una propuesta como estas implica también un gran esfuerzo académico de tu parte, un gran estudio y una gran capacidad de sustentar. Y eso es lo que has hecho. Y de eso vamos a beber un poco en esta mañana. Entonces, quedamos en tus manos, Camilo, como quieras presentarnos eh, esta experiencia, como la vemos nosotros, la muerte, pero ahora con una visión cosmoteándrica, como propone Raymond Panikkar. Bueno, muchas gracias, padre, por la introducción. Me ha gustado esta conversación. Qué chévere que también podamos ahorita ir conversando, ¿no? Estas propuestas, estos conceptos de Panikkar que a veces son un poco por su formación filosófica, por su formación científica y teológica. Hay conceptos que yo voy a traer en esta sesión que son un poco difíciles de comprender. Incluso se ha escrito un diccionario panicariano. En el año 2017 o 18 se lanzó. Explicar estos neologismos. ¿Por qué utilizo el término neologismos? Porque, claro, Panikkar tiene que violentar el lenguaje para bien. Porque lo inefable es muy difícil. Dice, bueno, Panikkar expresa que todo puede ser dicho hoy día y sin embargo, lo único que no se puede ser dicho, lo único que no puede ser dicho es lo único que merece decirse. Entonces, claro, lo inefable no puede ser dicho. La mejor manera de expresarlo es el silencio. Pero él habla del éxtasis del silencio en la palabra. Después de haber gustado el silencio, la palabra se vive. Entonces, aunque la palabra no agota, lo expresa, aunque sea en modo de balbuceo, incitando a la vivencia de esta experiencia a otros, después de ser vivida, por supuesto. Entonces aparecen términos para intentar decir la vivencia de la eternidad en el tiempo. Entonces crea un neologismo que es tempiternidad. Ese es el primer neologismo que yo voy a traer hoy a la sesión, la tempiternidad. Entonces, ¿qué quiere decir el término tempiternidad? Que la eternidad y el tiempo no son dos realidades opuestas, sino que son dos dimensiones de una única realidad entrelazadas. Entonces, tempo o tiempo y eternidad, tempiternidad. Entonces, esa es la primera palabra que crea Panikkar, para decirnos sencillamente una cosa: usted no tiene que esperar a morirse para vivir la eternidad. La eternidad es posible en el tiempo. E incluso, por ahí citando a San Simeón, el nuevo teólogo, Panikkar afirma: quien no vive la eternidad ahora, que se olvide de ella para siempre. O sea, o la vivimos aquí y ahora, o no la vivimos. Cuando uno estudia teología y aborda el tratado de escatología desde una corriente muy occidental, tanto de la filosofía como de la teología, va a la apocalíptica judía y viene a los escatólogos posconciliares, uno se da cuenta que han habido avances muy significativos en cuanto a la comprensión del más allá. Me explico. Antes, en los tratados de escatología, era fundamental el abordaje de los novísimos. Los novísimos son aquellas realidades que ocurren después de morir, es decir, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. Entonces, en los tratados de escatología preconciliares se abordaban mucho estas realidades. Es decir, ¿qué ocurre cuando morimos? ¿Con quién nos encontramos? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el infierno? Es más, hasta preguntas: ¿con qué edad vamos a resucitar?
porque si unos mueren con 60, pues tendrían que resucitar a la eternidad con 60 años, mientras que otros u otras resucitan con 20 o con 30 años. Y entonces eran discusiones preconciliares. Todas estas realidades preconciliares en la escatología se superaron. Pues llegamos al Concilio Vaticano II. Hay un artículo muy interesante sobre un teólogo, José Albiar, y José Albiar nos dice, por ejemplo, cuáles fueron los aportes de Delibac, cuáles fueron los aportes de Kuhlmann, el mismo Baltasar, el mismo Ratzinger, a las comprensiones del Tratado de Escatología. A la teología política también europea hizo muchos aportes a esto, la teología latinoamericana, pero se llega a la conclusión, y en esto está el Tratado de Escatología actualmente, en que ya está dado, o sea, ya está dada la plenitud, pero todavía no. Eso se le conoce con un término, y es la tensión escatológica. Usted le preguntan cristianamente, ¿cómo es esto de la realidad eterna? Ustedes dicen, ya vives la eternidad, pero todavía no. Entonces, pues por supuesto, uno puede ir al Evangelio de San Juan, puede ir a los textos de Pablo, hacer la distinción entre resurrección y parusía. Resurrección es eso que ya vivimos nosotros, y la parusía es eso que todavía no ha llegado, pero que va a llegar para todos, y que Cristo pues ya hizo posible, y que está aconteciendo, pero todavía no en plenitud. Entonces, hago como la primera salvedad aquí, y lo pongo sobre la mesa para que ahora lo discutamos. En la escatología occidental, es decir, ese tratado que se pregunta por las cosas últimas, la vida después de la muerte, ha dado un giro significativo, y eclesialmente y teológicamente hoy decimos ya, pero todavía no. ¿Listo? Dios actúa en el tiempo, Dios actúa en la historia y la está llevando a su plenitud. Esto es muy importante porque, a comparación de antes, la historia o el tiempo que nosotros vivimos era un valle de lágrimas. O sea, prácticamente aquí estábamos llorando, y solo vendrían las alegrías eternas después de morir, ¿sí? Yo recuerdo que en mi formación, cuando estaba cansado, mi director espiritual o algunos directores espirituales en la confesión me decían, aquí tienes que trabajar, el descanso solo el cielo. No, de manera muy sencilla significa eso. Aquí estamos para sufrir, y allá estamos para recibir la recompensa. Entonces, por supuesto, esto tiene unas afectaciones que no imaginamos en los procesos de duelo. Ahora que decía, en las cuestiones de la muerte, esto con el COVID tuvo un impacto muy fuerte, y las visiones no fueron suficientes. Por ejemplo, ¿qué era lo que más hacía sufrir a la gente, o qué es lo que hace sufrir más a la gente desde esta comprensión preconciliar de la escatología? Pues si un ser querido se muere, yo tengo que esperar a morirme para encontrarme con ese ser querido. Es decir, aquí solo me queda sufrir y llorar a mi ser querido hasta que llegue el momento de mi muerte, y cuando me muera me encuentro con él. Sufrimiento histórico, recompensa y alegría eterna. Gracias a Dios, eso cambió. Y hoy a la teología no le da miedo decir, no, un momento. Dios, Jesucristo, no es que vaya a venir, es que está viniendo, es que está aquí, y el encuentro con Él es posible en este momento presente, aunque todavía no en plenitud. Entonces, claro, eso ya da mucho más alivio, porque no estoy esperando algo que va a llegar, sino que Él me está acompañando de camino hacia eso que va a llegar en plenitud, y que ya se me está dando de manera anticipada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo recuerdo que hace 2 años, tal vez, una persona en la costa atlántica reunió un grupo de personas y les dijo que en diciembre de ese año iba a venir Jesucristo. Vendieron todas sus cosas, se separaron de su familia, y efectivamente pues no vino, y
las personas quedaron muy afectadas, tanto la familia como aquellos que siguieron a este líder. Eso había ocurrido también en Estados Unidos con la secta Heaven's Gate. Bueno, y ocurre en muchas ocasiones. Entonces la gente quiere, ante eso que esperan y que viven todavía en esa escatología preconciliar, eso que esperan a futuro lo quieren traer ya, o sea, lo queremos traer ya. Entonces ponemos fechas a la venida del Señor. La escatología actual es muy clara cuando afirma, no, es que no, tengan cuidado, no va a venir, o sea, está viniendo y lo encontramos en el momento presente. Entonces, cuando eso ocurre, las personas sienten una cercanía de Dios muy fuerte y sus dolores encuentran alivio. Y su espera, desde la incertidumbre, encuentra esperanza. Por eso la esperanza es el concepto más fundamental hoy en la teología occidental. Ese concepto se lo debemos a un teólogo protestante llamado Jürgen Moltmann. Él escribió, como en los años 60, 70, un texto que se llama Teología de la Esperanza. Por supuesto, él se basó en un filósofo llamado Ernst Bloch, y Ernst Bloch, que había propuesto su visión atea de la esperanza, el principio de esperanza, había recibido una retroalimentación muy fuerte de la apocalíptica judía. Esa apocalíptica judía que tuvo que pasar por el sufrimiento, por la Shoah, por los campos de concentración, y tuvo que replantear la comprensión de Mesías. Entonces, ustedes pueden encontrar un texto que explica muy bien esto, que se llama Mesianismo y Redención, de Emmanuel Taub, Mesianismo y Redención, donde él comienza a presentar a estos filósofos de la apocalíptica judía actual, ¿no? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, a Gershom Scholem, ahí encontramos, por ejemplo, a Levinas, bueno, y muchos otros filósofos judíos que replantearon su visión de la comprensión mesiánica. Entonces, retomo, las personas encuentran alivio y su espera e incertidumbre se torna en esperanza. Término que debemos en parte a este tratado de escatología que escribe Jürgen Moltmann. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza cristiana, ¿qué es? La vivencia ahora de eso que queremos y que no existe todavía. Por ejemplo, yo quiero alegría, quiero paz interior, quiero justicia, pero eso todavía no existe en mi vida. Es una utopía. ¿Qué hago por ello? Comenzar a trabajar desde ahora para hacer la realidad presente, para que, me explico, eso que yo quiero a futuro, la hago realidad presente en mi acción ahora. O sea, el futuro es el que me jalona a que mi realidad presente se transforme. Ese es el principio de esperanza de Bloch. Esa es la esperanza cristiana que nos propone Jürgen Moltmann. Entonces, ¿cómo hago para que el cielo sea una realidad? Pues trabajando para que el reino de los cielos se instaure aquí y ahora. Con la salvedad de que todas estas perspectivas, así mismo como en la teodramática de von Balthasar, así mismo como en la escatología de Joseph Ratzinger, así como otros escatólogos, Ruiz de la Peña, está presente ya, pero todavía no. ¿Listo? Cuando nos preguntan a nosotros en Occidente, ¿el cielo es posible ahora? Sí, pero anticipadamente, no en plenitud. Listo. Esta breve exposición de la escatología actual ha sido muy breve. Este es un programa de un semestre que uno ve en la universidad, en el Tratado de Escatología. Aquí brevemente ha sido expuesto, pero el concepto fundamental que quiero transmitir es ese. Ya, pero todavía no. Cuando yo encuentro el pensamiento de Panikkar, Panikkar cambia totalmente la perspectiva. ¿En qué sentido? En que él afirma lo siguiente. Es ya. Ese todavía no sobra. ¿Es ya o es ya? ¿Cómo así? Es decir, ¿la plenitud ya está presente
O sea, no solo la anticipación del reino de los cielos, no solo la anticipación de la eternidad está presente, sino que el futuro no está dado como algo que tengo que esperar. Pues, eso me descolocó totalmente a mí, porque estaba el ya, pero el todavía no desaparecía. O es ya o es ya. Y ahí hallo el concepto de tempiternidad. Tiempo y eternidad son dos realidades, son dos dimensiones de una única realidad. O usted vive el cielo aquí y ahora, u olvídese de él. Y cita a San Simeón, el nuevo teólogo. Ese es el primer concepto. La tempiternidad en el pensamiento de Panikkar. Es ya, no hay otro momento. Pues claro, comienzo a indagar qué es entonces la esperanza para Raymond Panikkar. Porque, como les dije, la esperanza es el término fundamental del cristianismo actual desde el Tratado de Escatología. O sea, no puede ser que Panikkar elimine el concepto de esperanza, porque es algo que espero y que me mueve a trabajar por eso que espero en mi momento presente histórico. Y me encuentro la definición de esperanza más bella. Yo creí que la más bella era la de Molman y que valoro muchísimo. O sea, aquí yo no estoy derogando toda la teología anterior. Estoy diciendo que con Panikkar estas visiones escatológicas occidentales se ven retroalimentadas y podríamos decirlo a unas perspectivas de mucha mayor claridad que aplican al sentido de la vida. Entonces, encuentro una definición de esperanza que a mí me conmovió mucho. Panikkar dice, en casi todos sus textos, hay uno que les invito a leer, fue el primero que yo me leí porque se editó en el 2006 por la editorial Herder y han venido ediciones posteriores, se llama De la mística, experiencia plena de la vida. Si van a adentrarse al pensamiento de Panikkar, ese libro, que es un libro de madurez en Panikkar, es por el que tienen que empezar. Entonces Panikkar define la esperanza en ese texto y en muchos otros, que la esperanza no es en el futuro, sino en lo invisible. La esperanza no es en el futuro, sino en lo invisible. Es decir, las realidades de plenitud que nosotros esperamos a futuro ya están presentes aquí y ahora, solo que no nos damos cuenta de ellas, de que no están allí, porque no hemos despertado a la realidad. El libro se llama De la mística experiencia plena de la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la revelación. La revelación ya está dada. El problema es que nosotros tenemos problemas para de nuestra realidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos espera? Despertar. Tener mayor conciencia de la realidad. Uno podría, si tuviera que hacer una analogía, podríamos decir, vamos a un concierto en el Julio Mario Santo Domingo, un concierto, una sinfónica se presenta, y algunos se quedan dormidos durante la presentación, otros están muy despiertos degustando la música. El problema no es de la música está ahí para todos, solo que varían los niveles de conciencia. Unos duermen, otros están despiertos. Entonces imaginemos nada más la transformación del mundo si todos despertáramos. Si todos fuéramos conscientes de la plenitud que está ahí para ser redescubierta, el mundo cambiaría. O sea, el problema en el mundo es que somos seres humanos que aún no somos conscientes de la realidad. Y si todos despertáramos a ella, nos encontraríamos a unos y otros dándonos continuamente. Y no habría guerras, no habría odio, las cosas cambiarían. Hay un teólogo, psicólogo, Enrique Martínez Lozano, les recomiendo que lean a este teólogo y psicólogo. Él dice, no hay cambio sin cambiarse. Imagínense cuánto cambiarían en nosotros tanto dolor a nivel familiar por la pérdida de seres queridos, a nivel global por
en cuestiones políticas, económicas. Si cambiáramos nosotros, si cambiamos nosotros, cambia el mundo y se transforma la realidad. Esa es la definición de esperanza en pánico. La esperanza no es en el futuro, sino en lo invisible. Y hay un texto que él presentó para las Gifford Lectures, que es como el premio Nobel en filosofía. Él hizo una ponencia allí que llamó The Rhythm of Being, el ritmo del ser, y ahí él expresa esto, citando a Heráclito de Éfeso. Dice, la armonía invisible es mucho más equilibrada y real que la armonía visible. Entonces, si recuperamos esa dimensión de ritmo de ser en lo invisible, conectamos con nuestro más auténtico ser. Eso se ve sería global y me atrevería a decir la transformación sería universal. El problema no es de la revelación, sino de los niveles de apropiación en nosotros. Hay un teólogo que se llama Karl Rahner, teólogo jesuita. Karl Rahner escribió uno de los textos más bellos que intenta dialogar con la filosofía desde la teología. Es complejo de comprender, pues, porque él dialoga sobre todo con Heidegger, dialoga con Kant, anclado en muchos conceptos de Santo Tomás de Aquino. Pero cuando uno se acerca a profundidad a ese texto, que se llama El oyente de la palabra, así se llama el texto de Rahner, El oyente de la palabra, descubre que Dios ha estado ahí. Y los que hemos estado ausentes somos nosotros. Porque Dios se nos revela o se nos autocomunica libremente desde el momento mismo de la creación. Y está ahí como condición de posibilidad de mi existencia. Y mi actitud religiosa no consiste en llegar a Dios, sino en saber que Dios ya está en mí, y en el otro, y en lo otro, en todo. Entonces, esto conecta muy bien, o sea, hay un lenguaje que se dice de diferentes maneras, pero apunta a esa misma realidad de fondo. La esperanza no es en el futuro, sino en lo invisible. Quienes han leído al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Esa es la definición de Panikkar de esperanza. Bien, esto cambió por completo mi visión escatológica. O es ya o es ya. Esa tensión escatológica dio un paso de una perspectiva más amplia a la tempiternidad. Es decir, de la tensión escatológica a la tempiternidad. Entonces, aquí viene lo que yo llamo la aplicación a la vida. ¿Sí? Porque toda teología tiene que tocar la vida. Toda experiencia espiritual debe tocar la vida. Todo estudio debe tocar la existencia. Eso se lo aprendí yo haciendo mi tesis. Aquí les voy contando algunas anécdotas. Haciendo mi tesis me encontré a una filósofa española llamada Mónica Caballé. Mónica Caballé escribió un libro titulado, fue su tesis doctoral, y esa tesis doctoral la prologó Raymond Panikkar. Mónica Caballé escribió su tesis doctoral sobre un concepto hindú presente en las Upanishads, que son la parte última de los Vedas, los escritos sagrados de la India, del hinduismo. Y allí ella trata sobre la adualidad, o como se dice en su lengua original, el Advaita Vedanta. En diálogo puso este término en diálogo con dos autores, un autor occidental y un autor oriental. Entonces, el autor occidental es Heidegger, ¿sí? Y el autor oriental es Nisargadatta Maharaj. Un texto bellísimo, porque ahí Mónica Caballé dice dos cosas. Miren, no esperemos en Oriente la sistematicidad del pensamiento que tiene Occidente. Para ellos es mucho más importante la vida. Y la retroalimentación que hace Oriente a Occidente es que nosotros tenemos que vivir lo que conocemos. Javier Meloni dice bellamente, conocer es con nacer con eso que yo conozco. Conocimiento es con nacimiento.
intelectual debe tener una implicancia en la vida. Si la teología es tan compleja que no dice nada de la existencia, hemos perdido el tiempo. O si eso que yo conozco no se refleja en mi vida, he perdido el tiempo. Entonces, claro, cuando yo descubro el término tempiternidad, eso responde a muchas preguntas que yo tenía en torno a la muerte. ¿Por qué tengo preguntas en torno a la muerte? Todos los que estamos aquí hemos perdido a un ser querido, sea por enfermedad. En el caso mío, fue por violencia. Yo vi asesinar a mi padre, Alfonso López, cuando tenía 6 años. Entran unos sicarios a mi casa, estoy con mi papá, y le dan 19 disparos frente a mí. Entonces, cuando mi padre está ya muriendo, y los sicarios han huido, voy, me lanzo encima de él, todavía lo recuerdo, tenía 6 años, y le decía, papá, no te mueras. O sea, se me había ido mi papá. Y muchas de las preguntas que tenía para ese momento se respondían con una escatología anterior. No, espérate, tú vas a crecer y cuando tengas tantos años vas a morir y te vas a encontrar con mi papá. Pero yo me negaba a eso. Y decía, no, pero ¿cómo así que tengo que vivir tanto tiempo sin mi papá? Después cuando comienzo a estudiar teología, eso empieza a implicar en mi vida, tiene una implicancia en mi vida. eh, Hago una reconstrucción de lo que mi papá estaba pensando cuando yo estaba sobre él diciéndole que no se muriera. No sé si hoy alcance el tiempo para hablar de eso ahora en el diálogo con el Padre Víctor y con ustedes, pero ha sido uno de mis mayores hallazgos teológicos y experienciales. Claro, yo comienzo a crecer y mi papá no está. Termino mi colegio, no está, termino mi universidad, no está, y no iba a estar. Una ausencia que ocasiona dolor. Y la esperanza, pues, era cuando me muera, pues me encontraré con él después de tanto haber sufrido. Pues, Panikkar me dice, no, señor, la eternidad está entrelazada con el tiempo. Entonces digo, hoy, es decir, mi papá que vive la eternidad puede vivir el tiempo. Y yo que vivo el tiempo, puedo vivir la eternidad. Uf, eso fue un hallazgo enorme. Y cuando me adentro, por ejemplo, en textos de Panikkar como el de la mística, la nueva inocencia, el elogio de la sencillez, el mundanal silencio, voy descubriendo muchas más cosas en torno a la tempiternidad y quizá una de las más valiosas es esta. Muere lo que se puede morir, pero lo que no puede morir en nosotros se transforma. Esto no es que esté en disonancia con la escatología o la experiencia espiritual cristiana, porque si ustedes van a una misa de exequias, el ritual de exequias dice, vita mutatus non tolitur. La vida con la muerte no termina, sino que se transforma. Y explico aquí, Panikkar, desde Oriente, o esa integración que él hace Occidente-Oriente, me permitió redescubrir cosas del cristianismo que estaban presentes pero olvidadas. Y para nosotros en el cristianismo y que hemos olvidado es que la muerte es una transformación, es un rito de paso de transformación a mayor vida. Es decir, mi padre murió en lo que podía morir, es decir, su cuerpo físico sobre el cual yo estaba pidiéndole que no muriera, pero tenía que morir su cuerpo físico. ¿Qué no murió? El amor de él hacia mí y mi amor hacia él. Nunca, ni en el colegio, ni cuando terminé la universidad, todo ese tiempo que yo me había sentido solo, creyendo que él no estaba, fue así. Siempre estuvo presente y ha estado presente, porque yo nunca le he dejado de amar y él nunca me ha dejado de amar a mí. Esa era la esperanza de Panikkar. Estaba ahí el amor entre él y yo, solo que yo no había despertado para ser consciente de ello. Esto me pareció a mí un hallazgo formidable. Y desperté y ahí estaba, mi padre.
en su esencialidad más profunda, al tiempo que yo descubría la mía, porque soy un ser para el amor. Entonces, amar me ha conectado con él, me ha conectado con la realidad y me ha enseñado que yo no tengo que esperar nada, que todo es posible aquí y ahora. Como dice Eckhart Tolle en su libro, ¿no? El poder de la hora, uno de los libros más bellos y sencillos que he leído, el poder de la hora está ahí. Los que estamos ausentes hemos sido nosotros. Entonces me volví más sensible a la realidad y esa espera incierta se convirtió en una esperanza en lo invisible y en una plenitud de la vivencia ahora, tempiternidad. Gracias, maestro Panikkar, por haberme descubierto esto y haber transformado mi vida. En esa búsqueda, y hago un paréntesis aquí, en esa búsqueda he hallado una metáfora que yo creo que el padre Víctor Ricardo se las ha compartido porque él la conoce muy bien y es la más conocida en Panikkar para hablar de la muerte. La metáfora de la gota de agua. Para explicar la muerte, Panikkar dice, con la muerte ocurre lo que ocurre con una gota de agua que cae en el mar. ¿Qué ocurre con una gota de agua que cae en el mar? Desaparece. Pero, ¿qué somos nosotros? ¿Somos la gota de agua o somos el agua de la gota? Porque si nosotros somos el agua de la gota no nos pasa nada, sino que comenzamos a ser parte de un océano infinito de vida. Esa es la transformación que el cristianismo aludía en el Vita Mutatus Non Tolitur y que las tradiciones orientales lo tienen clarísimo. Entonces, eso yo lo recuperé en mi tradición cristiana con una voz de otro lugar. Panikkar murió ayer, hace 12 años. Murió el 26 de agosto del 2010 y creo que por eso el padre Víctor Ricardo está haciendo memoria del maestro Panikkar durante este fin de semana. Y la editorial Herder ha lanzado en español un texto que son los diarios de Raymond Panikkar, que se titula justamente así, El agua de la gota. ¿Sí? Así se titula el libro, donde están los diarios de Panikkar, que ha sido una sistematización que ha hecho Vivarium, Milena Carrara, un texto muy bello, El agua de la gota. Entonces, mi padre murió en su forma de gota, pero no en el agua de la gota. El agua de la gota vive. Entonces, cada vez que amo y cada vez que soy consciente de la realidad experiencial plena, me encuentro con mi padre. Esto es bellísimo porque yo tengo la posibilidad de vivir la eternidad en el tiempo y él el tiempo en la eternidad. Y como no estamos lejanos, el mismo texto de la Sagrada Escritura lo dice, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, pues nos encontramos en Él. Así de sencillo. Para el cristianismo esto tampoco es ajeno. Eso no es una herejía, está presente, solo que espera ser redescubierto. Primer término. Y voy al segundo término y último, ¿sí? Para que dialoguemos un poco. El segundo término que yo descubrí en Panikkar, son muchos los términos, pero el segundo término que quiero traer aquí, que está presente en mi investigación, es la intuición cosmoteándrica. La pandemia, si algo nos hizo, de algo nos hizo conscientes, es que nosotros no estamos aislados unos de otros, ni existimos individualmente, existimos personalmente, que es diferente. Para Panikkar, la definición de persona es muy distante a la definición de Boecio en la Edad Media. Boecio decía que persona es una substancia individual de naturaleza racional. Panikkar define persona como un nudo en una red de relaciones. La intuición cosmoteándrica es un término que expresa. La intuición es penetrar directamente la realidad, es experiencia plena. Y yo lo que intuyo, inmediatamente entro en contacto con la realidad, es que soy relación constitutiva. Él ha acuñado también otro término a esto, es Trinidad radical. Todo tiene un aspecto trinitario, no solamente la Trinidad inmanente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no solo la Trinidad económica, es decir, las acciones de la Trinidad ad extra hacia nosotros en la revelación, sino que Dios, ser humano y mundo somos relación.
Victorino Pérez Prieto, un estudioso del pensamiento de Panikkar, hizo su tesis doctoral sobre esto, así se titula, la publicó Editorial Herder, Dios, ser humano y mundo, la Trinidad en Raymond Panikkar. Para Panikkar todo es relación. Si ustedes van al numeral 90 de Laudato Si, Francisco dice 3 veces, todo está relacionado con todo. Es decir, la comprensión en todas las religiones a día de hoy, y lo más fundamental de las religiones es que vivamos según nuestro ser. Nuestro ser es relación. Estamos unidos todos, con todos y todo. Y no vivir en relación es el infierno aquí y ahora. Fíjense en esto. La plenitud de lo humano es vivir en relación, según esa intuición cosmoteándrica que es constitutivo humano. Vivir aislados es el infierno, es la pérdida total del sentido de la vida. ¿Sí? Esa es como la definición de infierno de Raymond Panikkar. Yo he escuchado muchas definiciones de Dios, aunque a Dios no se le puede definir, pero la definición de Panikkar es bellísima. Dice, Dios es aquel que respeta Dios es aquel que rompe tu aislamiento, pero respeta tu soledad. Bellísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos solos, lo estamos para conectarnos a todos. Esa era la definición de monje en la antigüedad. Es aquel que se separa de todos para permanecer unido a todos. O sea, a mayor interioridad personal, mayor entrelazamiento con la realidad exterior. ¿Qué es el aislamiento? Creer que yo no necesito a los otros para mi subsistencia y que me importen muy poco. Aquí importo soy yo. O sea, esa es la supremacía del ego. Pero Panikkar dice que mi ego no es mi yo. Mi yo me conecta con todo. Ese fue uno de los hallazgos en mi tesis, pero bueno, no habrá tiempo para hablar de esto porque son cuestiones que nos llevan mucho más tiempo, y es que en el hinduismo existe el Atman, pero en el budismo existe el anatta, el no yo. Y la consideración para poder resolver este asunto es mi yo no es mi ego. Mi yo me entrelaza a otros. Eso también lo encontré presente en Nichitani, en la religión y la nada. ¿Sí? El yo es el vacío. El yo es el sunyata. Pero bueno, no quiero entrar en estas cuestiones. Quiero simplemente decir que somos relación. Y estamos relacionados nosotros con nuestros hermanos y nosotros con la creación, y nosotros, nuestros hermanos y la creación con Dios. No existen como realidades independientes. Dios no es sin nosotros. Nosotros no somos sin Dios y la creación no es sin Dios ni nosotros, y así podríamos hacerlo desde la creación o desde Dios. Como decía el libro de los 24 filósofos en la antigüedad, Dios es como una circunferencia cuyo centro está en todas partes y el círculo en ninguno. ¿Sí? Entonces, Dios es centro, Dios es toda la realidad. Y para mi tesis esto fue un poco complejo, pero Panikkar me sacó de esa complejidad, porque ahí estaba tocando un asunto que es muy delicado en el cristianismo, es el panteísmo. Y Panikkar va a decir, el panteísmo no es un error por defecto, sino por exceso. Dios es todo, pero ese todo no agota a Dios. Y el cristianismo reconoce eso. Dios en todas las cosas. Hay que ir, por ejemplo, al Cántico de las Criaturas, o hay que ir a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola para corroborarlo. Dios está en las plantas sintiendo, está en los seres humanos pensando, Dios está en los animales existiendo, en fin. Ignacio de Loyola lo tiene muy claro, ¿sí? En los animales sintiendo, en las plantas vegetando, en los seres humanos pensando. El mismo Francisco de Asís en el Cántico de las Criaturas, y encontramos muchos más místicos que tienen esa relación personal con la naturaleza, pero entonces nos dio muchísimo miedo de decir, no, Dios está en las cosas creadas, como dice Francisco de Asís, la huella de Dios en todas las cosas, y bueno, que eso es panteísmo. Entonces nuestra relación con la naturaleza ya entonces es panteísmo, ¿no? Y Panikkar dice bellamente, es un error por exceso creer que las cosas agotan a Dios.
no por defecto, porque Dios sí está en las cosas. Me sacó de ese problema. ¿Qué ha hecho esto? Que mi existencia en relación me permita hallarlo a Él y que todo sea experiencia de Él. No hay un momento en que Dios no esté presente, no hay un momento en que la plenitud no sea realidad. Él mismo dice en su libro de la mística, místico no es una clase especial de hombre, sino que todo hombre es una clase especial de místico. Tenemos esa posibilidad de abrirnos a esta relatividad radical. Y cuando así lo hacemos, somos conscientes de que coexistimos, de que vivimos en comunión, la vida cambia totalmente, porque somos seres para los demás. Nuestra alegría está en la oblatividad, está en la entrega, está en el cuidado del otro. Hay un monje vietnamita llamado Thich Nhat Hanh que hace mucho hincapié en esta comprensión relacional. Y él habla justamente de eso, del ser en relación. Y así muchas otras tradiciones religiosas. El Cajal en el judaísmo, la Umma en el Islam, la Sangha en el budismo, la Eclesía en el cristianismo. Aquí en el terreno de las religiones nunca el ser humano se ha considerado como un ser aislado, sino como siempre un ser para los otros, un ser en alteridad, un ser en comunión. La definición misma de iglesia en la Lumen Gentium, numeral 1, es: la iglesia es sacramento de unidad de los seres humanos entre sí y de estos con Dios. Entonces, la experiencia de Dios desde la intuición cosmoteándrica es una experiencia desde todo momento, en todas las cosas. No hay un solo instante en que la plenitud no sea una condición de posibilidad. Siempre es una condición de posibilidad la plenitud. Y ahí es cuando enlazo la intuición cosmoteándrica con la tempiternidad. La experiencia del otro es la experiencia de Dios, pero también es la experiencia del amor que me une con mi Padre. La experiencia de la creación es experiencia de Dios, es una experiencia de amor, y es una experiencia que me une con mi Padre. Cada vez que amo al otro, cada vez que amo la experiencia del contacto con lo real, me encuentro con mi Padre. Me encuentro con la plenitud que tanto anhelo y que es posible ya desde la tempiternidad. Una de las cosas que yo más amo hoy día y que se ha convertido en una experiencia espiritual para mí, y yo digo, es la experiencia espiritual de encuentro con Dios más sublime. Cada fin de semana tomo mi bicicleta, aquí Colombia es un paraíso de montañas, y con mi novia vamos a las montañas. Y mientras estoy en ellas, es una experiencia espiritual enorme. Cada uno de nosotros tiene un lugar particular de encuentro con la plenitud. Para mí son las montañas, pero quiero que sepamos que todo lugar es lógico, que cada tiempo es un instante pleno y que la hora con Dios, con nuestros hermanos, en las dos dimensiones, histórica y en la dimensión eterna. Entonces somos el pálpito de una realidad interconectada, a la que llama Panikkar intuición cosmoteándrica. ¿Cómo vivo la tempiternidad? A través de la intuición cosmoteándrica que me conecta con todo, con todos, con el amor que me descubre la plenitud, y esa plenitud es un lugar de encuentro con toda la realidad en sus dimensiones constitutivas. Bueno, hasta aquí mi intervención. Padre Ricardo, si quiere, iniciamos un diálogo. Espero haber condensado de manera sintética lo que he querido expresar, haberlo hecho de la manera más sencilla, pero es eso lo que quería compartir. Entonces, Padre Héctor Ricardo, adelante. Pues Camilo, realmente estoy pues muy impactado, te he escuchado con mucha atención. Tu exposición además ha estado cargada
de, de tu vitalidad y de tu experiencia y de tu mirada por el impacto que ha generado en ti pues, el conocer la propuesta de Raymond Panikkar. Por lo mismo, me parece que ha sido no solamente profunda, sino renovadora. El modo como presentas esa percepción en que Raymond Panikkar conoce la esperanza o nos habla de la esperanza que nosotros tal vez por nuestra forma cultural de pensar en la que el tiempo es muy importante, un tiempo lineal es muy importante, entonces tú tienes que tener esperanza porque en el futuro será mejor y en vez de ser vertical como es la mirada de Raymond Panikkar sobre la vida, una mirada vertical porque aquí se dan todos los acontecimientos, todas las posibilidades de conocer en plenitud. Me ha dejado a mí personalmente muy conmovido como lo has presentado, honestamente. El modo como tú lo has presentado realmente me ha impactado mucho, me ha conmovido incluso, además y gracias por confiarnos ese tesoro de tu vida privada que fue la muerte de tu padre, eh, porque además se convierte no solo en un testimonio de algo que hemos tenido que soportar algunos en este país de la violencia, quienes hemos perdido parientes por la violencia en circunstancias muy parecidas, sino que además es la oportunidad de ver en lo concreto cómo puedo yo abrirme a la esperanza hoy aquí, sabiendo que mi padre, en este caso tu padre o mi pariente, está aquí ahora y me falta es abrir los ojos, despertar. El ejemplo que diste también del concierto donde está sonando la maravillosa sinfonía, pero muchos estamos durmiendo, algunos incluso roncando, interrumpiendo la sinfonía y otros, bueno, no solo despiertos, sino incluso hasta tocando ayudando a tocar en la orquesta. Eh, y esto en la mirada cosmoteándrica, en donde pues es que todo esto está unido, todos estamos unidos, el vínculo con la creación, la manifestación divina en cada ser humano y en cada realidad creada, pues es maravillosa, es maravillosa. Pues yo quedo realmente primero en lo personal, y disculpe que comience con esto cuando es una presentación para un grupo, en lo personal quedo profundamente impactado por el modo como lo has presentado y con tu claridad filosófica, teológica, que aunque sé que a veces hay que decir algunas palabras y citar a algunos autores de los cuales algunos de pronto no tengan conocimiento, pero lo has hecho de un modo que ha enriquecido con seguridad el camino que estamos haciendo, quienes estamos interesados participando en esta propuesta de Salmos. Santo Tomás de Aquino habla de niveles del ser, ¿no? Entonces, pues el ser está en las piedras también, en su modo de existencia. El ser está en nosotros, en un modo de existencia particular. El ser está en todo, Dios está en todas las cosas, como lo explicamos ahora, en niveles distintos, en niveles auténticos, en niveles particulares. Hay una interpretación que Raymond Panikkar hace de las tentaciones, donde se le pide, como se habla de convertir las piedras en panes. Y entonces Jesucristo se niega justamente a Panikkar hace esa interpretación diciendo que las piedras son piedras y los panes son panes. Tienen una existencia particular de ser, y una de las tentaciones más grandes que nosotros tenemos es querer hacer que las cosas sean lo que no son para nuestro beneficio.
Y ahí cometemos un error. Las piedras son piedras, los panes son panes, y Jesucristo no cae en esa tentación. Me parece una interpretación bellísima. Yo no puedo pretender ser lo que no soy. Soy Camilo. Y uno de los errores que cometería es querer ser otra cosa, que no sea Camilo. O sea, mi plenitud se halla justamente ahí. Gracias, Camilo, de verdad que nos basta con que seas Camilo. Ya con lo que has hecho, vas suficiente, más que suficiente. Nora ha levantado la mano, Nora. Adelante, Nora. Muchas gracias, Camilo, por tu charla. Quiero saber en qué época o en qué momento de la historia aparece esta nueva escatología cristiana. Es decir, y también pregunto si la escatología esta de ahora es una interpretación de la religión cristiana. Porque es que me sorprende, siempre me ha sorprendido en este camino que inicié con el padre Víctor acerca de Dios. Sí, la verdad, Nora, todo cambia con las dos guerras mundiales en el siglo XX. O sea, todo cambia ahí. Muchas perspectivas medievales permanecieron hasta mediados del siglo XX. Ante tanto horror, ante tanta desesperanza, ya ese Dios que nos esperaba al final no podía seguir existiendo en nuestra comprensión, porque era suficiente dolor e insoportable la esperanza y la incertidumbre. Entonces, o Dios no está, o Dios está de maneras que nosotros antes no habíamos vislumbrado. Entonces comenzaron a explorarse esas presencias de Dios. Entonces Dios deja de ser el Dios glorioso que nos ve sufrir y comienza a comprenderse desde el cristianismo un Dios que nos acompaña en el dolor y en el sufrimiento, que está ahí presente, que no está ausente, que nos comprende, que entiende nuestras vicisitudes y que nos ofrece alivio en Molman, que se llama Teología de la Cruz, donde él pone allí, cita a Bonhoeffer, y dice Bonhoeffer en la voz de este texto, dice: Dios se esconde en el sufrimiento y la alegría se esconde en la tristeza. En los campos de concentración, Dios comienza a ser hallado donde no creía que estaba, en el sufrimiento, en la tristeza, en el dolor. Y quienes tienen esta experiencia espiritual en los campos de concentración subsisten en comparación con aquellos que no lo descubren ahí. Cuando yo decía ahora en la intervención que Dios está en todo, hablo que el sufrimiento, que la soledad también es un lugar teológico. No hay un acontecimiento donde Dios no esté presente, solo que tenemos que hallarlo. Y podemos estar experimentando la situación más difícil de nuestra vida, aunque no salgamos como aquellos que estaban en los campos de concentración de su celda y del duro trabajo. La liberación se dio desde el interior y la realidad de ellos, aunque estaban ahí, tomó otra coloratura. O sea, su vida, aquellos que respondieron el qué de su existencia, dejó de tener cualquier importancia el cómo de la existencia. Porque si se responde el qué de la existencia, cualquier cómo también lo hace en su medida. Entonces las personas encontraron liberación interior y eso no se los quitó ninguna celda, ningún sufrimiento. Ahí donde estaban había alegría. Hay un padre, un testimonio muy bello en un campo de concentración como es el padre Maximiliano Kolbe, hallando plenitud, entregando su vida por un preso al que iban a asesinar. O sea, eso es bellísimo. Entonces, ante tu pregunta, Nora, ¿qué fue lo que cambió la escatología o la perspectiva escatológica actual? Las dos guerras mundiales, principalmente la segunda, porque las comprensiones de Dios cambiaron. Ahora es un Dios histórico, ahora es un Dios presente, no es un Dios lejano que nos comprende y que transforma nuestro dolor en alegría. Esa es como la respuesta más inmediata. Por supuesto, hubo unos teólogos, estuvo la escuela de Tubinga en Alemania, estuvo la escuela del Saucedal
en Francia, explorando una nueva teología, y que estos teólogos tuvieron un impacto profundo en el Concilio Vaticano II, fueron fundamentales para la redacción de dos documentos: Lumen Gentium, la Iglesia en el mundo, y Gaudium et Spes, la Iglesia en diálogo con el mundo. O sea, la Iglesia, Dios dejó de ser una realidad ajena para el mundo para ser una realidad en el mundo. O sea, eso lo cambió todo. Espero haber dado respuesta. Sí, muchas gracias. Buenos días. No, pues, o sea, qué bendición realmente escuchar de esta manera, con esa vivencia con la que nos cuenta o nos abre los ojos frente a lo que ve a través de Panicar. Pero a mí me impactó muchísimo esa presencia de que el padre no está muerto y entonces hasta cuando me muera lo vuelvo a ver, sino que está presente. Aida, mira, hay un libro que yo tuve que leer para la tesis. Ojalá ustedes también lo puedan leer. Se llama Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Anita Moorjani murió, es uno de los casos que se conocen como experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Y ella muere y cuenta luego su testimonio, porque ella vive y en ese da un testimonio muy bello que no está muy lejano a lo que ya también Panikkar nos había expresado. El libro se llama Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Cuando yo leo este texto y estoy en medio de la investigación, yo les contaba a ustedes que cuando mi padre fue asesinado, yo me puse sobre él y le pedía que no muriera. Y haciendo la reconstrucción, ¿qué pensaba mi padre mientras yo lloraba y le decía: no mueras, papá? Lo primero que él, a la luz de esta experiencia cercana a la muerte de Moorjani, que puedo decir, mi papá comprendió mucho antes que yo que él podría seguirme cuidando, que íbamos a estar con una profunda cercanía, incluso mucho mayor a la que da la espaciotemporalidad. Yo no sé si ustedes lo han comprendido, pero cuando uno está frente a alguien que ama y que no se ve, bueno, perfectamente mi papá comprendió eso. Ya no iba a estar el cuerpo, ya no iba a estar su voz, ya no iba a estar su presencia físico-temporal, pero iba a estar eso entorno que llenaba mi vida de felicidad, de amor, porque su presencia estaba simplemente ahí. Eso iba a seguir ocurriendo. Entonces, cuando él se entera de esto, de que no va a haber una separación entre su hijo y él, y que nuestro amor va a tener continuidad en el tiempo y sobre el tiempo, pues la actitud de él es soltar. Yo creo que en ese momento mi papá me suelta y muere físicamente para encontrarme. O sea, mi papá llegó a la plenitud al momento de soltar, al momento de dejar, entregándolo todo, lo comprendió todo y se le dio todo en gratuidad, que es la relación y el amor de su hijo en el tiempo, y sabiendo, comprendiendo el tiempo en su integralidad, en que yo, su hijo y su familia, en algún momento también lo íbamos a comprender, que nos íbamos a encontrar una vez yo despertara, mi madre lo hiciera, mi hermano también, en medio de un acontecimiento violento, fuera un episodio de mucha calma, de entrega y de plenitud. Entonces, si quisiera ahondar en ese aspecto, ahondo en ese acontecimiento de la muerte de mi padre, porque su entrega y su comprensión de la realidad y de plenitud le permitió entregarme para unirse a ese mar de relaciones infinitas de vida y permitiendo también que yo lo pudiera hacer y que nos encontramos ahora. Qué bien, Camilo, de verdad, muchas gracias. Edwin pregunta, me gustaría saber si es posible que lo que acabas de exponer sobre el padre Panikkar y su forma de ver el diálogo y exposición con el todo en todo, puedo compararlo a lo que es el diálogo interreligioso y si sería una invitación a la apertura personal a ver a la catolicidad como la entrega del todo hacia los otros seres, como alguna vez lo decía Francisco de Asís sobre las criaturas. El diálogo interreligioso es uno de los temas fundamentales de Panikkar. Él nos invita a un diálogo dialógico, un diálogo dialogal,
donde el resultado final de este encuentro sea la mutua fecundación entre las culturas y las religiones. En este caso, lo que ocurre con la muerte es eso. Yo traigo un concepto del budismo, que es el renacimiento, sobre todo el budismo zen, y lo pongo en diálogo con la resurrección cristiana. La resurrección cristiana nos dice, ya, pero todavía no. El budismo amplía esa perspectiva desde el zen y nos dice, es ya. El acontecimiento propiciador es el ahora. Esas miradas ampliadas en el encuentro con las religiones es lo que nos permite tener una mayor experiencia de la vida. Panikkar, en voz de un teólogo norteamericano, podríamos decir, como lo es Paul Nitter dice, y también esto está en el lenguaje de Panikkar, uno solo puede ser religioso interreligiosamente, tal cual. Entonces, hoy podemos hacer teología y debemos hacerla interreligiosamente, porque a los problemas de diálogo entre todas las culturas y entre todas las religiones. No es que vamos a perder nuestra identidad, porque vamos con una identidad al encuentro con el otro. Lo que pasa con nuestra identidad es que se enriquece al encontrarse con la identidad del otro. Yo descubro desde el otro algo que ya estaba presente en mi identidad o en mi tradición religiosa, pero había sido olvidada. Y el otro se encuentra también enriquecido en su tradición desde la mía. Eso me parece fundamental en el pensamiento de Raymond Panikkar y creo que es el tema crucial de su pensamiento. Una de las cosas que más me ha como llegado y me ha tocado de ir a Panikkar es ver como el rol tan importante que le da la filosofía, como entiende la filosofía. Yo soy filósofa y un poco como en declive, como que Panikkar para mí ha sido redescubrir la función de la filosofía, ¿sí? Y algo que me cuesta entender y tal vez como que tú me puedes ayudar con esto es cómo logra él entrar en un diálogo con figuras históricas que no necesariamente estaban teniendo un diálogo como religioso o espiritual, o de pronto es que a primera vista no lo estaban teniendo, como que él está cruzando límites con personas que de pronto no, de entrada uno no cree que estuvieran hablando de ese tipo de experiencia. Bueno, María Camila, aquí la cuestión es que para Panikkar la religión es una dimensión constitutiva de lo humano. Es como más o menos la acepción que nosotros hacemos hoy a lo que es espiritualidad. ¿Sí? Es eso, la dimensión religiosa del ser humano. Cuando nosotros hablamos de religiones, estamos hablando de corpus de creencias sistematizadas según el lenguaje de una cultura. Entonces, las divergencias se dan por el lenguaje de determinadas culturas que intentan vehicular esa experiencia en un lugar particular, topográfico, podríamos decirlo. Pero para Panikkar, la experiencia espiritual o la experiencia religiosa que, por supuesto, él define la espiritualidad o la dimensión religiosa como el anhelo infinito de un ser finito, el anhelo de infinito de un ser finito. Esta definición está en un libro de Panikkar que se llama Íconos del Misterio, que en un principio se llamó El Silencio de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando Nietzsche habla de la vida, cuando Heidegger habla del ser, cuando el maestro Edgar habla del silencio, cuando encontramos a tantos y muchos pensadores como Heráclito de Éfeso en la antigüedad hablando del fuego, están hablando de trascendencia, están hablando de sus anhelos infinitos, de ir más allá de su mismidad hacia la otreidad. Entonces, en Panikkar la antropología es teología y la teología es antropología. Cuando nosotros estamos hablando de lo más profundamente humano, estamos hablando de la trascendencia. Y cuando estamos hablando de la trascendencia, estamos hablando de lo más auténticamente humanos. Por eso en Panikkar todas las experiencias humanas se encuentran en su núcleo más profundo, porque a mayor inmanencia, mayor trascendencia. Panikkar escribió un libro de cristología que se llama La plenitud del hombre, una cristofanía, un texto bellísimo. Él ahí cita a Teresa de Jesús y esto quizá puede responder a tu pregunta, María Camila, de por qué lo
humano o por qué el pensamiento humano puede considerarse como trascendente. Santa Teresa de Jesús tiene una revelación, un diálogo con Jesús, y Jesús le dice lo siguiente: Teresa, buscarte haz en mí, buscarme haz en ti. Bellísimo. A Dios o la trascendencia de Dios solo la encontramos en nuestra inmanencia. O sea, como lugar primero. Por eso la importancia de la filosofía en explorar la interioridad, quién soy. Y a Dios lo encontramos en nuestra interioridad. Y Dios se encuentra en nosotros. Eso es fundamental. Inmanencia, Dios, esta es la definición de Panikkar después de trabajar a la Teresa de Jesús. Dios es inmanente en la trascendencia y trascendente en la inmanencia. Dios es inmanente en la trascendencia y trascendente en la inmanencia. Hay una pregunta aquí de Alex que dice: ¿cómo perdonaste la situación de este asesinato de tu padre? ¿Cómo es el perdón según tu experiencia? Les cuento, un día en un retiro espiritual, en ese retiro espiritual estaba el comandante de la policía de Buga en el año 91, que fue el año donde mi papá murió. Mi papá lo asesinaron el 9 de septiembre, el 12 de septiembre del 91. Y cuando terminé la intervención, yo había contado el testimonio de mi padre, así como le he contado aquí, y él se me acercó y me dijo: yo era el comandante de la policía en ese tiempo, y cuando tu padre lo asesinaron, todos sabíamos quién había dado la orden, pero la investigación tenía que quedar quieta porque el narcotráfico tenía muchísimo poder en ese tiempo. Entonces fue como yo me di cuenta que había ocurrido con mi padre. Y fíjense que esto de la espiritualidad tiene unos efectos tan fuertes, tiene unas consecuencias tan fuertes en la vida de uno, que mi sentimiento en ningún momento fue de odio. Javier Meloni, en un texto que se llama Hacia un tiempo de síntesis, él define el perdón desde su etimología y dice: per significa sin límite, donare significa darse. Entonces, perdonar significa darse sin medida. Cuando este comandante de la policía me estaba contando esto, yo no sentí odio porque ya me había entregado sin medida. Lo había dado todo, me había vaciado todo. Y ese vaciamiento de todo, que en términos budistas significa sunyata, en el término del maestro Edgar es la nada, me había entregado todo, me había dado sin medida, había comprendido en esta dádiva, así como mi padre me entregó a mí y murió en tranquilidad y paz en medio de un ambiente, en medio de un acontecimiento violento. Yo me había entregado completamente a mi padre. Y por eso, quienes atentaron contra su vida no me lo quitaron. Eso fue lo que a mí me permitió no sentir odio. No sentí odio porque no me lo quitaron. Cuando yo lo entregué a él, cuando me entregué, cuando me di sin medida, descubrí su presencia de una manera mucho más intensa que si lo tuviera conmigo física y temporalmente. Ahora nos encontramos en la tempiternidad. Si tú te entregas totalmente, nada te pueden quitar y vives en el amor. Eso es el perdón. Bueno, padre, esa era mi última, última intervención. Gracias por esa pregunta. Y no, padre, gracias por la invitación. por tu testimonio, Camilo, de verdad, muchas gracias. Padre Víctor, está citado en la tesis. Ave María, esa página En la la mandó tesis correcta. te cito. No. No, gracias. Padre Víctor, perdone, ya son dos tesis en las que usted ronda entonces. Ave María, no. Por ahí me encontré otra en internet que me citaron también, pero nunca hablaron conmigo siquiera. Bueno,
pero el punto está es más bien en tu capacidad de tener esa visión. Camilo, muchas gracias y también de poder vernos a los demás que estamos tratando de hacer un camino y poder integrarlo en una presentación académica como es una tesis que hay que saber sustentar, y lo hiciste porque tienes esa capacidad y nos has además mostrado que tienes ese corazón. Entonces, muchas gracias, Camilo. Y por aquí en Salmos estás invitado a que aquí es también una montaña, ven con tu novia y puedes estar aquí, pasar un periodo aquí si quieres, te puedes quedar y además nos enriqueces. Ojalá te podamos volver a escuchar otra vez. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quisiera desde Thich Nhat Hanh, justamente expresar con un término un poco más sencillo esto de intuición cosmoteándrica, esto de tempiternidad. Este término yo se lo escuché por primera vez a un teólogo español llamado José Arregi, y citaba justamente a este monje vietnamita. El término es interser, ese es el término que nos trae Thich Nhat Hanh. Interser. Todo está relacionado con todo.